Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto verlos otra vez por este medio. Igual de siempre deseando que se encuentren bien en compañía de los suyos. Hoy vamos a seguir con lo de la identidad del discípulo, ver la identidad de cada uno de nosotros y si en algún momento nos estamos de alguna manera asemejando o nos comparamos o vemos que hay similitudes entre la vida de los personajes que estamos viendo a la nuestra, pues es cuestión de reflexionar y de dar marcha atrás, cambiar el rumbo, porque no es bueno que posiblemente estemos cayendo en ese tipo de identidad como la que tenían estos discípulos que estamos tratando. Hoy vamos a tratar dos más. Uno de ellos, el primero que vamos a tratar hoy, es Felipe. Felipe fue un discípulo también del Señor, que el Señor llamó, el Señor en su tiempo lo trajo a él, pero vamos a ver cuál era su identidad de Felipe, qué había detrás de Felipe, qué había en el corazón, en la mente de Felipe. Bueno, encontramos entonces ahí, en primer lugar, ahí en el libro de el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjese lo que le dice en ese caso Felipe a Natanael. Hemos hallado, hemos encontrado a aquel de los que profetizó Moisés, de que habló Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué representa esto? Bueno, por ejemplo, dice aquí hemos encontrado o hemos hallado, ¿verdad? ¿Qué nos habla esto? Bueno, nos habla, en primer lugar, está hablando en plural, porque está hablándole a Natanael, está como dando testimonio. Mira, encontramos aquel de quien habló Moisés y hablaron los profetas, ¿verdad? Hemos encontrado. ¿Quiénes habían encontrado? ¿Quiénes? Ese tipo de cristianos, ese tipo de discípulos, son aquellos que siempre buscan a los demás para constatar, para checar si realmente está bien aquel a quien están siguiendo, aquel quien les está ministrando, aquel ministro que en este caso está pues ejerciendo sobre ellos, siempre buscan a otras personas, a otros hermanos, otros discípulos, checar, oye, ¿cómo ves tú? Si estará bien este hombre o no estará bien. Y el otro dice, pues no sé, pero pues a lo mejor, que quién sabe, ¿verdad? Y empiezan ahí como que a querer constatar. Por eso dice, hemos, ¿verdad? Como que él estaba tratando de a sí mismo, como decir, bueno, pues yo creo que sí hemos encontrado, yo creo que sí es ese hombre, ¿verdad? Estaba inseguro totalmente este hombre Felipe. Es precisamente que es este tipo de personas que buscan, ¿verdad? El buscar en los demás. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué eso? No necesitas. Tú debes de estar convencido por ti mismo si realmente aquel que está ministrándote, aquel que está frente de ti, es un siervo de Dios o no es un siervo de Dios. No tienes que buscar la aprobación de otro o ver qué piensa el otro. Eso no sirve, no vale de nada. Por eso Felipe aquí primero dice, hemos, ¿verdad? Habla en plural. Segundo, dice aquí también, dice, andan buscando. Fíjese, dice, hemos encontrado. ¿Qué estaban haciendo? Estaban buscando. Aquel que encuentras porque está buscando. Entonces dijo, hemos encontrado, ¿verdad? Hemos encontrado a aquel de quien hablamos. O sea que ellos estaban buscando precisamente un líder, alguien a quien seguir, pero sin pedir el propósito, sin pedirle al Señor, Señor, llévame a aquel que me va a guiar, llévame a aquel que me va a instruir, llévame a aquel que me va a enseñar. No buscan el propósito. Hay muchos cristianos hoy día que andan buscando, a ver dónde vamos a buscar en esta iglesia, vamos a esta otra iglesia, vamos con este siervo, vamos con este otro pastor, vamos con este apóstol, vamos con este ministro, vamos a ver, y andan buscando, pero no es el propósito que andes buscando. A ti no te digo que andes buscando, sino que el Señor te va a llamar en su momento, en su tiempo, a algún lugar en el cual Él tenga un propósito para tu vida. No es que tú busques, como veíamos la vez pasada, la conveniencia, a ver dónde me conviene estar, dónde me gusta estar. No, es donde el Señor tenga un propósito para tu vida. Ahí es donde debes estar. Desafortunadamente los Felipes andan buscando, a ver, me voy a ir por acá, voy a para allá, mejor voy a buscar allá, o voy a ir a ver esta iglesia, o voy a visitar acá para ver qué tal. No estés buscando. Mejor dile, Señor, enséñame tu propósito, tu plan para mi vida. Eso es lo mejor, mis queridos. Ahora bien, también ese tipo de Felipes no están convencidos. No están convencidos, creen
creen precisamente en la palabra, porque pues, Jesús tenía una hermosa palabra, una hermosa predicación, hacía señales, milagros, prodigios. Creen, ¿verdad?, en lo que están viendo así de la palabra de Dios, pero no creen en el ministro, no creen en el líder, no creen en aquel que está, en este caso, al frente. No están seguros de él, no están convencidos, ¿verdad? No están convencidos de que realmente será que sí será será que sí será honesto, será que sí será verdad este hombre, será que estará bien, será que no estés buscando eso. Es por eso precisamente que yo les digo que hay que buscar el propósito, no a la persona, no ver a la persona, no estar buscando o juzgando a ver si me conviene, a ver si no me conviene, si me convence o no me convence. No se trata de que alguien te convenza. Hay muchos siervos que incluso tratan de convencer a la gente, haciéndoles, pues, no sé, creer o hablarles o decirles muchas cosas, ¿verdad? Yo escuché en alguna ocasión de un, de un siervo que cuando llegaba alguien, inmediatamente lo abordaba y él, según él, le daba una profecía. Aquí el Señor te dice que has llegado a este lugar porque aquí te tengo un propósito y esto y el otro. Y la gente pues decía, entonces sí era correcto que yo viniera a este lugar, ¿verdad? Pero es manipular, desgraciadamente, a veces a la gente, la fe de la gente. Eso es triste. Eso es triste en los ministros porque realmente no es algo honesto, no es algo sincero. Ese tipo de cosas no se deben hacer. Ese tipo de siervos no son correctos. Tú debes de buscar, en primer lugar, el propósito de Dios en tu vida. Y cuando tú sepas el propósito de Dios, no vas a andar teniendo que buscar ni teniendo que, voy a ir a ver acá, voy a ir a ver acá, voy a investigar acá, o voy a ver, o que me invite alguien acá. No, Dios te va a mandar a donde quiera que estés, no como Felipe. Esos Felipes también creen que ellos son los que tienen que buscar, lo que ellos tienen que buscar el propósito de Dios. Y no es así. Porque fíjense ayer mismo precisamente en Juan capítulo 1, unos versículos antes, en el verso 43, dice así: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Fíjense, ¿quién va a seguir a quién? ¿Quién va a buscar a quién? El Señor en su momento te va a buscar y te va a llamar. No tienes que andar buscando por aquí, por allá, a ver si acá, o a ver si allá, o a ver si no. Tú, en primer lugar, busca al Señor, esfuérzate y pedirle al Señor, Señor, yo quiero entrar en tu propósito. ¿Dónde es el propósito donde yo debo de estar? ¿Dónde es donde debo? Y el Señor en su momento te va a llamar. ¿Qué pasó? Dice que iba allá en Galilea el Señor Jesús y llamó a Felipe. Él lo llamó, pero ellos piensan que son ellos los que deben buscar. No, no tienes tú que buscar a nada ni a nadie. Dios, el Señor, te va a llamar en su momento y te va a decir dónde y cómo, y ahí es donde te debes sembrar, es donde debes estar ahí precisamente. Pero fíjense, ven en esa persona, en el ministro, solamente ven un hombre, no ven a un siervo de Dios, no ven su investidura, no ven lo que Dios le ha dado, no ven el respaldo de Dios, no ven que realmente Dios está con él, no ven ese tipo de cosas, sino solamente ven al hombre, ven como un hombre, como un líder nada más, ¿verdad? Como ver a cualquier líder ahí de cualquier tipo de fábricas o de empresas, o que es el líder ahí, ¿no? Un líder de un equipo de fútbol o qué sé yo. No es un líder, es un siervo de Dios, es un hombre que Dios ha llamado, ¿verdad? Con propósitos, con cosas grandes para la vida de esta persona, de este siervo de Dios. Pero fíjese que le dice, eso está tremendo, ¿no? Porque le dice, fíjese ahí, dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret, le dice, ¿verdad? Le dice a Natanael, hemos hallado aquel que Moisés habló en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjese que este ni siquiera le decía al maestro, el rabí, el Señor. No, este le decía a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué estaba hablando eso? ¿Qué quería decir eso? Que ven precisamente en el ministro nada más al hombre. Ah, sí, hemos allí, estoy congregándome con este hombre que es el hijo de fulano de tal y que no sé qué. Sí, ahí estoy. Pero no es mi pastor, no es mi líder, no es mi ministro, no es mi siervo de Dios que me está guiando, que me está llevando, no, solamente es un hombre ahí, sí, es el hermano, ay, pues voy a ir a ver un tiempo, a ver cómo está, a ver si me convence, pues ya me quedo, ¿no? Si no, pues ya busco otro lugar. Y qué triste ese tipo de personas, de verdad, que no buscan el propósito de Dios, sino buscan solamente el tratar de convencerse a sí mismos. Ese tipo de personas nunca va a avanzar. Ese tipo de gente nunca va a prosperar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar buscando a ver quién lo convence, a ver si le conviene. Y eso no está bien, no es correcto. Otra cosa que vemos también en Felipe, que invitaba, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Natanael? Mira, bien, ¿verdad? Porque hemos encontrado, ¿no?
pero le estaba invitando. Fíjese qué tremenda ironía, ¿no? Porque le estaba invitando, pero ni siquiera él creía en él, en Jesús. No estaba 100% convencido. Yo creo que más bien lo invitó así como para decir, este hombre, como Natanael se sabía, ¿verdad? Se conocía que era un hombre, dice ahí, prudente, recto, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, realmente un verdadero israelita, como lo dijo Jesús, Natanael. Como que yo siento que más bien Felipe lo invitó a decir, a ver, ven para que tú certifiques, ¿no? Ven para que tú veas si realmente es cierto esto o no es cierto. O sea, porque como él no estaba convencido, él trataba de que lo convenciera. Entonces invitó a este hombre que era muy inteligente, era muy docto, era un hombre, pues realmente un hombre recto. Ha dicho, este Natanael se va a dar cuenta si este hombre Jesús es real pues, y es realmente lo que estamos buscando o no, ¿verdad? Con esa intención yo siento que lo invitó porque él realmente no estaba convencido de Jesús. Felipe no estaba convencido de Jesús, estaba ahí como, pues voy a seguir a ver qué hay, ¿verdad? Se ve que es una buena persona, se ve que hay como que hay ciertas cosas buenas, y ese tipo de personas, ese tipo de discípulos van a fracasar, desafortunadamente. Bueno, ¿qué más? Ahí mismo también vamos a leer en San Juan capítulo 6, verso 7. San Juan 6, 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Está hablando el Señor, le dijo a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a darles de comer, verdad? Y Felipe dijo, ni 200 denarios alcanzarían. ¿Qué vemos en esto? Un calculador. Era un hombre muy calculador, ese tipo de personas que están en la iglesia que todo lo calculan. No, no creo que se pueda, pastor, porque mire, esto representa esto y hay que ver en esto, hay que invertir en esto. Y mire, es que ahorita la situación en la economía está difícil y están como que calculándole, ¿no? Son calculadores, son muy provisorios, son muy analíticos, son especulativos, siempre están especulando. ¿Será que sí se va a poder? No creo, ¿verdad? No actúan con la fe. No hay fe en ellos, solamente es cálculos matemáticos, se hacen ahí cuentas y Felipe luego, ahí dice un siervo un día, luego sacó la calculadora, hablando hipotéticamente, ¿verdad? Sacó la calculadora y dijo, ni 200 denarios, calculó ahí cuántos más o menos eran y dijo, no, pues 200 nos alcanzaría, ni 200 denarios, fíjense, qué tremendo. No, porque esto no es por vista, esto es por fe. Tienes que tener fe. El discípulo debe de andar con su maestro por fe, no por vista, para calcular, a ver, pastor, ¿cómo ves? Pero es que no creo, pastor, que se pueda por esto, por otro. Yo me acuerdo que cuando empezamos la construcción acá del templo, pues la gente me decía, no, es que no se va a poder, no, es que es mucho dinero, es que no, es que esto. Yo decía, no, pero no es el dinero lo que tengo, sino lo que tengo es fe. Dios va a proveer, Dios va a ayudar, Dios va a dar. Porque si no confiamos en ese Señor que nosotros predicamos que es grande, que es poderoso, es el dueño del universo y tantas cosas que a veces hablamos, pero no las creemos. Y en ese caso Felipe era bien calculador. Ese tipo de personas no es que estén mal, pero hay que llevarlas a la fe. Decirle, mira, esto no es por obras, esto es por fe. Cree en el Señor que Dios va a obrar y que ellos vean las maravillas de Dios, que ellos vean los milagros de Dios, como en ese caso Felipe. Bueno, ahora bien, ahí también en San Juan capítulo 12 del versículo 20 al 22, dice así, 12 del 20 al 22, había ciertos griegos entre los que había subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Fíjense, es así como que va uno con el otro, con el no. ¿Esto de qué nos habla? Recurren a otros. Esto es algo terrible porque muchas veces hay muchos discípulos, muchos hermanos en la iglesia que luego recurren a otros hermanos. Hermanos de ahí en la misma congregación, oiga, fíjese hermano, que pues yo quisiera hablar con el pastor. Y el otro así como muy pastor también dice, ¿y qué quiere hermana? ¿Qué le pasa? ¿O qué le pasa hermano? ¿No? No, pues es que fíjese que tengo este problema, tengo esta situación. No, a ver hermana, usted tiene que hacer esto. No, o sea, tienes que recurrir al siervo de Dios, al pastor, al que es tu líder, al que es tu apóstol, al que es tu cabeza. Decir, yo voy a hablar con el siervo, acércate a él, aunque a lo mejor en algún momento determinado no puedas, a lo mejor porque hay mucha gente o algo,
pues acércate, pastor, yo quisiera que usted me diera unos minutos, ¿qué día puedo platicar con usted? Porque tengo alguna inquietud, no tengo alguna pregunta, algún problema, alguna necesidad, qué sé yo, ¿verdad? Pero acércate siempre al pastor, no andes buscando a otros ahí, voy a ver que el hermano es el que está cerca del pastor para que él vaya con él. No, tú acércate al pastor, al líder. A ver, pastor, yo vengo a hablar con usted porque quiero decirle esto, expresarle esto. ¿Tiene usted tiempo? Deme 5 minutos, deme 10, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve para no quitarle su tiempo, pero acércate. No es como Felipe, ¿verdad? Le dijeron estos que llegaron a la fiesta a Jerusalén, oye, queremos hablar con tu maestro, con Jesús. Y dijo, en vez de ir con Jesús directamente, pues tenía el acceso, ¿no? Como discípulo tenía acceso a Jesús. No, fue, se lo dijo a Andrés, oye Andrés, fíjate que ahí quieren hablar con el Señor, ¿qué hacemos, verdad? Entonces Andrés dijo, pues vamos a hablar con el Señor, ¿no? Ese sí ya más aventado, dijo, pues vamos a decirle, ¿no? Que quieren hablar estos hombres con él. Pero fíjese, no debes de recurrir a otros, tienes que mejor ir al siervo, al ministro, a aquel que te está enseñando, a tu maestro, a tu pastor, ve con él directamente, oiga pastor, usted es mi líder, yo no tengo que andar buscando ahí, a veces van con otras personas y les dan malos consejos o les dan cosas ahí diferentes y raras y después hasta se andan torciendo o a veces hasta los regañan y después se andan yendo a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque ve con tu pastor, ve con tu líder, con tu maestro, aquel que te está guiando, que te está llevando en el camino de Dios. Tú ve con él, no recurras a otros, como en este caso Felipe. Otra cosa en Felipe, fíjese que ahí le dice al Señor, ahí en San Juan capítulo 14, verso 8, San Juan 14, 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjese, ¿qué está diciendo el Señor? Felipe al Señor? Muéstranos. ¿Por qué le decía muéstranos al Padre? Porque él quería constatar, este hombre siempre estuvo con la incredulidad, con aquello de que no estaba convencido de Jesús. Entonces llega un momento que dice, Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. O sea, muéstranos al Padre. O sea, como diciendo, que baje aquí el Padre, que se manifieste y que nos vea y que le hablemos. Y qué tremenda incredulidad, ¿no? Porque no era así. O sea, incluso Jesús le llama la atención y dice, pues, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Pero por qué hacía esto, Felipe? Porque no estaba convencido. Hay gente que está en la iglesia y lleva incluso a lo mejor tal vez hasta años en la iglesia y no está convencido del pastor, no está convencido del ministro, no está convencido del maestro. Tienes que convencerte, no porque él te convenza, no hasta que él te convenza, hasta que digas, bueno, hasta cuando él haga esto y entonces me convenceré. No, sino más bien lo que tienes que hacer es pedirle al Señor, decir, Señor, si este es un siervo de Dios, yo voy a sujetarme, a someterme y voy a empezar a obedecer y voy a empezar a hacer lo que me mandas a través de este siervo. ¿Para qué? Para que Él te guíe y Él te lleve. No seas como Felipe, que decía, muéstranos al Padre, como diciendo, muéstranos a ver algo grande, algo maravilloso, algo para que creamos en ti. No, el siervo no tiene por qué demostrarte nada. Simple y sencillamente, si Dios lo ha llamado y Él está convencido y Dios está con Él, tú tienes que convencerte en automático, tú tienes que ver las señales, las cosas que hace el siervo y vas a ver que ahí realmente te vas a convencer. Entonces, y luego dice, al final le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué dijo nos basta? ¿Ya? Porque, repito, no estaba seguro, no estaba convencido de Jesús. Ya con eso, ya voy a estar tranquilo. Ya con eso me va a ser totalmente lo suficiente para que ahora sí yo crea en ti. Para que ahora sí yo sepa que realmente sí has venido de Dios. Para que yo vea realmente que sí estás con Dios y que Dios está contigo. No, 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 mis queridos hermanos. Esto no es que tiene que a fuerza, como incluso los fariseos le decían a Jesús, haznos una señal, ¿verdad? Para que creamos en ti. ¿Qué dijo Jesús? No le voy a dar señales. Ya la señal las tiene la de Jonás. Y bueno, otras cosas, ¿por qué? No porque el Señor no les quisiera hacer nación. De hecho, hizo muchas señales, muchas maravillas, grandezas, prodigios. Hizo muchas cosas, pero no para ellos. Porque Él decía, yo no tengo por qué convencerlos. Ellos se tienen que convencer de que yo he venido de Dios, de que yo he venido con el Padre. Y precisamente ese es el punto de los Felipes. No traten de convencerse a ver si eso no es. Ustedes deben de estar seguros que si estoy aquí en este lugar y estoy con este siervo de Dios, Él es mi maestro, es mi pastor, es mi siervo que yo voy a obedecer, que yo voy a seguir, que yo voy a aprender de Él y no voy a estar dudando, no voy a estar tratándome de convencer durante años, no. Tú debes de ser un hombre o una mujer que realmente creas en tu pastor, creas en tu maestro, en aquel que te está guiando sin necesidad de otras cosas. Bueno, entonces cerramos aquí en este caso ya con Felipe. Ahora vamos con el que sigue, vamos con Simón Pedro. Fíjense, este Simón Pedro también
Tremendo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ahí en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 16, Marcos 3, 16, dice, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Fíjese, Simón. Muchos lo conocemos como Pedro, ¿verdad? Pero realmente su verdadero nombre era Simón. Simón. Pero aquí vamos a ver varias características en este caso de Simón. En primer lugar, Simón significa oyente. Oyente. La mayoría son oyentes, la mayoría, pero no son creyentes. ¿Por qué? Porque no solamente es oír, sino es entender lo que se nos dice, lo que se nos enseña. Yo les he compartido que no solamente es oír, no solamente es entender, sino comprender lo que se nos está enseñando. Mientras tú no comprendas la palabra, mientras no se te revele la palabra, mientras no tengas ese rema de parte de Dios, ¿qué es el rema? La revelación de Dios. La palabra no solamente son letras, mis queridos. La palabra no solamente son frases. La palabra no solamente son versículos, capítulos. No, la palabra es vida. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son vida. Pero ¿por qué no la gente no encuentra esa vida? Lee la Biblia y dices que ni le entiendo siquiera, ¿verdad? Ni siquiera lo puedo entender, peor comprender, ¿verdad? Pero aquí nos habla precisamente de eso, son Simones que nada más oyen y oyen y oyen y oyen, pero no comprenden la palabra. Y eso es algo terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a comprender la palabra, a discernir la palabra, a ver el espíritu de la palabra. Eso es lo que tenemos que aprender precisamente en el discipulado. Vamos a ir aprendiendo acerca de esto, cómo poder interpretar, discernir espiritualmente en la palabra. Es que el Señor nos revele la palabra. Es algo bien tremendo. Por eso necesitamos, y Simón nada más era un oyente, por eso es que tenía tantas fallas, tantos errores, tantas cosas Simón. ¿Por qué? Porque solamente oía, pero no entendía, no comprendía las cosas. Y eso está terrible, porque así, cuánto cristiano, cuánto discípulo hoy día hay en la iglesia que oye y oye y oye la palabra, y oye y oye y oye, y viene un mensaje y otro mensaje y otro mensaje y otro mensaje, y Dios le habla de una, de otra, y no comprende las cosas de Dios. No, a veces hasta se aburren, dicen, "Ay, ya hasta me aburrí, ¿verdad? Ya me dio sueño". ¿Por qué? Porque no comprenden la palabra. Y eso es algo terrible. Son como unos Simones que nada más oyen pero no comprenden. Otra, dice que él le pusieron por sobrenombre Pedro o Cefas. Y quiere decir esto, ¿por qué le puso el Señor? Porque dice claramente que el Señor le puso el sobrenombre, ¿verdad? Marcos ahí dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro o Cefas. Es lo mismo, Cefas o Pedro es lo mismo, piedra. ¿Por qué le puso el Señor piedra? A ver, tú eres Pedro, pero yo te voy a poner piedra. ¿Por qué? Tú eres Simón, pero te voy a poner piedra. Simón, eres oyente, pero eres una piedra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas piedras hay en la iglesia, en el discipulado? ¿Cuánta gente que no, por más, son totalmente insensibles, son personas que por más que se les habla, si usted se pone a regañar una piedra, a hablar una piedra todo el día, 2, 3 días, una semana, un mes, un año, ¿qué va a hacer la piedra? Nada. Va a seguir exactamente igual, igual que como cuando le empezó a hablar. No hay nada en esa persona. Por eso el Señor le puso por sobrenombre piedra. Eres una piedra, eres un Pedro. ¿Por qué? Porque eres duro, eres reacio, eres una persona que, o sea, muchas cosas que tenía Pedro, que desafortunadamente, por eso precisamente de ahí su sobrenombre, su mote, ¿verdad? Pedro, fíjese qué tremendo. No nomás fue por de cariño, porque muchos podríamos decir, ay, pues sigue bonito, sigue más bonito eh, Pedro, ¿verdad? Que Simón, ¿no? No, es esa situación de que era una piedra. Fíjese qué tremendo el Señor, como, ¿por qué compararlo con ese tipo pues de material, ¿verdad? Que es una piedra? Bueno, ahora vamos rápidamente. Otra cosa en Pedro, quieren hacer las cosas humanamente, no quieren hacer las cosas de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha determinado, sino conforme a la humanidad, a los sentimientos. Porque fíjese que el Señor está hablando que Él iba a padecer y iba a sufrir y todo, ahí en el libro de Mateo capítulo 16, verso 22.
Mateo 16:22 dice, entonces Pedro tomando la parte comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor estaba diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y padezca en manos de pecadores y muera, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, no hagas eso. ¿Por qué vas a morir? No, no tienes por qué morirte. Porque, pues, obviamente, digo, era un buen sentimiento, no es que estuviera mal eso. Era un buen sentimiento, un sentimiento que humano, pero era humano, no era realmente espiritual. No tenemos que movernos por sentimientos humanos, por sentimientos de la carne. Ay, es que pastor, es que no. Tenemos que movernos conforme al propósito de Dios, porque los sentimientos son bonitos, ¿no? O sea, yo a lo mejor en vez de que el Señor lo exhortara o lo reprendiera cuando le dijo esto, ¿verdad? Hubiera dicho, Señor, ay, Pedro, gracias, qué bueno eres, ¿verdad? Qué lindo eres, Pedro. No, tenemos que actuar conforme al propósito de Dios, no conforme a nuestros sentimientos, no conforme hablando humanamente, porque humanamente hablando, pues él no quería que padeciera Jesús y obviamente pues nadie quería, ¿no? Pero era necesario, dijo el Señor, es necesario. Pero como él no entendía, como no comprendía mucho menos, pues obviamente todo eso lo tiraba por la borda, ¿no? Qué terrible es eso. Otra cosa que vemos también en Pedro, que se dejaba influenciar. Ahí mismo en el versículo 23, del versículo que sigue, dice, pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, fíjese que le dijo, mientras Pedro dijo, Señor, no vayas a la cruz, mira, no es necesario que vayas. En vez de que Jesús volteara y dijera, ay, Pedro, qué lindo eres un amor, ¿verdad? Mi ternurita, mi vida, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Fíjese, pero volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Fíjese, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjese qué tremenda reprensión, ¿verdad? ¿Cómo le dice, quítate delante de mí, Satanás? O sea, no le dijo, Pedro, te reprendo, no, le dijo Satanás. Fíjese qué terrible está eso. ¿Por qué? Porque precisamente se dejan influenciar por esos tipos de cosas, nos hacen que seamos influenciados por espíritus malignos, aún por el mismo Satanás, el Señor lo reprenda. Pero qué terrible está esto, ¿no? Porque un sentimiento tan noble, tan bonito, que era el de Pedro, el que no quería que fuera a la cruz, se hizo, hermano, algo que realmente estaba hablando Satanás. Satanás le estaba diciendo, no vayas, Jesús, mira, ¿para qué te vas a morir? Porque sabía Satanás que si Jesús no moría, no se iba a consumar el plan, el propósito de Dios. Qué terrible está eso, ¿no? Porque se dejan influenciar, abren puertas al enemigo. No debes de ser un Pedro, porque eso te puede influenciar a ti a abrir puertas al enemigo, a espíritus, a seres malignos. Hay que tener mucho cuidado en todo ese tipo de cuestiones. No nada más es hablar por hablar, hay que ver que hablamos y sobre todo que sea conforme al propósito de Dios. Otra cosa, les cuesta trabajo perdonar. Fíjese, él fue el único que se acercó un día, allá en el libro de Mateo capítulo 18, verso 21, venga conmigo, Mateo 18, 21 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Fíjese, ¿por qué dijo esto Pedro? ¿Por qué no le preguntaron todos? Porque Pedro, me imagino, era un hombre muy rencoroso. Era un hombre que a lo mejor tenía ciertos sentimientos contra personas, contra gente que le rodeaba, yo no sé, ¿verdad? Pero lo que sí puedo ver en Pedro que dice que de lo de abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. Entonces, ¿pero por qué dijo eso? ¿Por qué esa pregunta? Obviamente porque él sabía que tenía muchas cuestiones contra ciertas personas. No sabemos quién, ni cómo, ni cuántos, ¿verdad? Pero lo que sí es que dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Hasta 7? ¿Y qué dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Fíjese qué terrible, ¿no? Porque Pedro era una persona que le costaba trabajo perdonar. ¿A cuántos discípulos hoy día? Yo a veces digo, veo gente que luego dice, no, es que esa persona no la voy a perdonar porque me hizo, porque me dijo, porque esto, porque aquello, porque allá. No, mis queridos, no, tú no debes que ser como un Pedro, como un Simón. Debes de decir, no, yo voy a perdonar. A pesar de que me ofendan, a pesar de que me agredan, a pesar de lo que me haga, yo voy a perdonar, porque ese debe ser el carácter cristiano, perdonar. Fíjese, y este hombre dice, ¿hasta cuántas veces? Nada más 7 veces, porque ha de haber pensado, de hecho, si el Señor me dice que 7, ya la hice, ¿no? Porque la voy a perdonar 1, 2, 3, ya llevo 4 con este, aquel ya llevo 5, aquel ya llevo 6, y ya nada más 7 y ya de ahí no la perdono. No, que dijo el Señor, hasta 70 veces 7, qué terrible está esto, ¿no? Tienes que perdonar, aprender y saber y
perdonar. Vamos rápidamente. Entonces, ¿qué otra cosa? También fíjese que Pedro era un hombre muy intrépido, era muy tremendo, era muy, hasta cierto punto también muy visceral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese aquí también, esta cita, fíjese cómo la interpretamos. Mateo capítulo 19, verso 27. Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cómo entendemos esta pregunta de Pedro? Como un reproche al Señor, como un reclamo, decir, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué hay para nosotros? ¿Qué vamos a obtener de todo esto? Fíjense, ¿qué le estaba diciendo ahí? Le estaba reprochando aquello que había dejado, a lo mejor sus redes, su barca, su trabajo de la pesca. Le estaba diciendo, nosotros hemos dejado todo, a lo mejor hasta su familia, no sé, ¿verdad? Sus tiempos, su esposa, sus hijos. Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué hay para nosotros? Como diciendo, bueno, entonces, ¿qué? ¿No? ¿Se imaginan seguir al Señor por conveniencia, por interés, porque algo nos va a dar? ¿Seguir al ministro por eso? No, tú debes seguir a tu líder, a tu pastor, a tu maestro, a tu siervo, debes de seguirlo sin ningún tipo de interés, no porque mañana me va a poner en este puesto, me va a dar esto, o también va a tocar el otro, me va a tocar aquello. No, 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 no. Independientemente de todo eso, si yo voy a seguir a mi pastor, a mi líder, a mi apóstol, con todo mi corazón, con todo mi ser, sin ver si hay alguna conveniencia, si hay alguna ganancia, si hay algo de por medio, no. Ya Dios proveerá. Acuérdate que Dios va a proveer. No es que tampoco te vayas a quedar sin comer o morir de hambre, tú o tu familia, no. Siempre Dios va a proveer de una u otra manera, Dios va a dar. Pero no debes de ver tú ver, ir por delante, a ver si me conviene, a ver si saco provecho, a ver si hay algo para mí, si hay algún interés. No, porque eso a Dios no le agrada. Dios le agrada que tú le sirvas al Señor sin ningún tipo de interés y Él te va a bendecir, Él te va a dar, y no poquito, te va a dar en abundancia, pero tienes que poner tu mirada en la fe en Cristo, en el caminar en fe y no en vista, como volvemos a ver en este punto. Bueno, rápidamente entonces reprocha. Otra cosa, Mateo 26, 33 y 35. Mateo 23, 33 y 35 dice, Mateo 23, 33 y 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjense qué tremendo, ¿no? Aquí nos habla precisamente de que son volubles. Son volubles, fíjense. ¿Por qué? Porque está diciendo al Señor, miren, ustedes cuando me capturen, cuando me agarren, pues me van a llevar, ¿verdad? Pero ustedes váyanse, ¿no? Y le dijo el Señor, está hablando con él, con Pedro, con todos los ahí, y le dijo, no, aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. Pero ¿qué pasó? A las pocas horas ya lo estaba negando. Era muy voluble Pedro. Esas personas que son bipolares, que se quería así como que, porque como estaba con todos el Señor diciéndoles a todos, como no, 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 todos, aunque todos estos te dejen, aunque todos estos se escandalicen, aunque todos estos corran, huyan, yo ahí voy a estar al pie del cañón. No, mis queridos hermanos. Fíjese qué terrible. No hables las cosas que no vas a saber si vas a cumplir. No hables las cosas nada más por hablarlas o por quedar bien con los demás o para que los demás te vean. Oh, Pedro, ¿verdad? Oh, qué valiente es Pedro. Ellos pensaban, otros dijeron, ay, qué valiente es Pedro. No, como ya lo conocían, ya este es mentiroso, echador nada más ahí, ¿verdad? Le gusta andar ahí fanfarroneando, ¿verdad? No, no seas fanfarrón, no seas fanfarrón, hermana. Tú sé fiel al siervo y sigue, obedece, sírvele, pero no trates de ahí de aparentar que eres mejor que los demás o que vas a ser más que los demás. No, eso no tiene nada que ver. No seas voluble, que también un momento digas, sí, porque fíjense, en ese momento me imagino que Pedro dijo, oh Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Pero a las horas ya estaba negándolo y a las horas estaba llore y llore. Dice que lloró con amargura cuando negó al Señor. Ah, entonces, ¿cómo está la cosa? O sea, por un lado estaba, acá de fanfarrón, y ya por otro estaba llore y llore. Eso se llama bipolaridad, eso se llama ser voluble y eso no tenemos que hacerlo. Tenemos que ser tal como debemos ser y vamos a llegar al punto después, cómo debemos ser, como qué tipo de discípulo, como qué tipo de personalidad de discípulo tenemos que tener. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces también era un tipo que era insensible. Fíjese, ahí en Mateo 26, 37, Mateo 26, 37 dice, y tomando Pedro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjense,
¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Era el tiempo que ya estaba en horas para ser capturado y para padecer, sufrir todo lo que él sabía que iba a sufrir. Pero, ¿qué hizo Pedro? ¿No? Igual que todos insensibles. No, 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 no pasa nada, Señor, ¿verdad? Dijo, vénganse, vamos a orar, o vamos a, apóyenme en oración para que pues yo así me dé fuerza, ¿verdad? Me dé ese plus, ¿verdad? Para poder llegar a la cruz. ¿Qué hizo Pedro y todos los demás? Pedro dice, Señor, yo acá de echador, de fanfarrón. Y luego no solamente sino se puso a dormir, ¿no? O sea, son insensibles, no ven al ministro, no ven realmente cómo es, no perciben, no entienden lo que hay dentro del siervo de Dios. No lo pueden entender. ¿Qué hay en el corazón del siervo de Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en sus sentimientos? Porque no nada más es un hombre que se para ahí y predica y ya. No es un hombre nada más que se para ahí y exhorta y ya. No es un hombre que nada más se para ahí para orar por nosotros y ya. No. Él es un hombre, una persona que también tiene sentimientos, tiene emociones. Conoce los sentimientos de tu pastor, de tu líder, de tu maestro. Conoce las emociones de este siervo de Dios. ¿Las conoces? ¿Sabes cómo es él? ¿Sabes cuáles son sus emociones? ¿Sabes qué es lo que le agrada, le gusta? ¿Qué es lo que lo emociona? ¿Qué es lo que a él le complace? ¿Lo sabes? No. La mayoría no sabe, ni les interesa, hermano. O sea, es el pastor, pues el que lleve toda la carga y toda la responsabilidad, pues es de él, pues que al fin que la aceptó yo, ¿no? Yo en ningún momento lo metí a ser pastor, ¿verdad? No, no es eso. Es que debes de ser sensible. Cuando tú vas al pastor, como que al pastor lo veo un poco triste ahora, o como que al pastor lo veo así alegre, pues lo voy a animar más, ¿no? O como que al pastor ahora le voy a decir que le eche más ganas o sea, tratar también en esa forma de ser sensible a tu siervo, a aquel que te está guiando, te está ministrando. Fíjese, eso es algo muy hermoso, porque cuando hay gente así sensible, que siente a su pastor, siente a su maestro, siente a su líder ahí, el sentimiento, no nada más que lo sienta de lo que ve nada más, sino que vea su corazón, eso es lo más hermoso. Es muy hermoso esto. Pídele al Señor que Dios te haga ver el corazón de tu pastor para que puedas ser sensible a su voz. Otro punto más de Pedro dice que maldicen. Dice el versículo ahí mismo, 26:74, cuando la gente empezó a decir ahí, tú andabas con él también, yo te vi y todo, ¿verdad? Dice en el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjese qué terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó hasta tuvo que maldecir, tuvo que decir palabras ahí groseras, deshonestas, majaderías, ¿verdad? Tuvo que decir para que vieran que no andaba con porque de alguna manera ya estaba cambiando Pedro, ya había un cambio en él, ya hablaba diferente, se comportaba diferente, ¿verdad? 3 años y medio, imagínense. Pero cuando le dijeron, no, tú sí andabas con él, la tercera vez que le dijeron, tú andabas con él, claramente, claro que sí, anda, hasta hablas igual que él, ¿verdad? Entonces dijo, no, ¿qué va a hacer? Y empezó a decir majadería y media, groserías, maldecir y a jurar que no estaba con Jesús. Terrible, ¿no? Porque fíjense ese tipo de volubilidad, ese tipo también, en este caso, hablando acerca de que maldicen, dice que tuvo que hablar cosas terribles. ¿Saben? ¿Qué cosas hablaría? No sé, ni me interesa, ¿verdad? Pero lo que sí fueron cosas terribles, las que habló Pedro, maldiciendo ahí. ¿Cuántos todavía discípulos se les salen maldiciones? Son groseros, majaderos, pelados, ¿no? Tienes que cambiar, hermano, hermana, tienes que cambiar, tienes que ser diferente. Pedirle al Señor, cambia mi lengua, cambia mi habla, Señor, cambia mi manera de comportarme, mi manera de hablar, cámbiala, Señor, y el Señor te va a ayudar. Tienes que pedírselo y no seguir como Pedro en este caso, que le afloró otra vez la paganidad, le afloró aquella mundanalidad. Qué terrible. No debe de ser así. Tú no debes dejar que la mundanalidad, aquella paganidad te aflore, sino al contrario decir, no, yo soy de Jesús, soy un discípulo correcto y verdadero y genuino. Eso es lo que más importante. Otra, lo niegan. Dice ahí que entonces Pedro negó, 3 veces negó al Señor, ni siquiera fue una, fueron 3 veces la que negó Pedro al Señor. Qué terrible, ¿no? Porque niegan. ¿Qué es negar? Negar es como rechazar también, es menospreciar al siervo. ¿Cuántas veces le dicen, ¿dónde vas? No, pues ahí con un hermano, ahí estoy con un pastor ahí, cerca de la casa, ahí donde, pues por ahí en la colonia, ¿no? O sea,
ni siquiera es capaz a lo mejor de decir, bueno, estoy con el pastor fulano de tal y es un siervo de Dios que el Señor usa y gracias a Dios que ha sido de bendición para mi vida, para la vida de mi familia. No, lo niegan. Dicen, no, pues es que yo voy con fulano de tal. Hoy vas allá a la iglesia y allá son como 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, ¿no? O sea, y el otro dice, ay, no, pues no, sí, yo, sí. A ver cuándo va. Sí, 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 claro, un día voy allá, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Porque niegan a aquellos que los están guiando, a aquellos que los están instruyendo, a aquellos que los están bendiciendo, a su gente que está enfrente de ellos. Y no debes hacer eso. Al contrario, tú debes actuar con orgullo, decir, mi pastor es fulano de tal y yo lo amo y sé que es un siervo de Dios, aunque no sea una congregación de 10,000, 50,000, 100,000 gentes, no importa, es un siervo de Dios que me está bendiciendo, que me está guiando y que el Señor lo usa. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Así debe de ser, no lo niegues. Otro punto más, se hunden. Ahí en Mateo capítulo 14, verso 30, Mateo 14, verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjese, todos sabemos este pasaje cuando dice que Pedro, ¿verdad? Le dijo, Jesús viene caminando sobre las aguas y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, sí, claro, ven, camina, vente. Y entonces dice que bajó de la barca y empezó a caminar. Pero al ver los fuertes vientos y las olas, dice que empezó a dudar y se empezó a hundir. Ese tipo de discípulos, de hermanos cristianos en la iglesia es terrible porque siempre se van a andar hundiendo. Siempre hay cristianos que nada más están hundiéndose y siempre, pastor, ayúdeme, pastor, ore por mí, pastor, esto, ¿por qué me hundo, verdad? Y no porque uno no quiera hacerlo, ni porque uno se niegue a hacerlo. No, sino porque no debes de ser así, debes de caminar, aprender a caminar sobre las adversidades, sobre los problemas, sobre las situaciones difíciles, debes aprender a caminar sobre eso y no siempre estar hundiéndote y hundiéndote. Ya otra vez ya más está hundiendo. Ay, esa hermana, venga acá, hermana, a ver, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Y ahí está el pastor ahí, ay, hermano, otra vez. Y ay, ay, pastor, ayúdame, me hundo. Y otra, no, 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 no. Al contrario, debes de saber que debes de caminar sobre todas esas adversidades, sobre tus problemas y no estarte hundiendo constantemente. Y al final, bueno, ahí en el libro de Juan capítulo 21, verso 3, San Juan 21, 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron, entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjense, él ya había renunciado a todo eso. No, ya habíamos claro que él dijo, hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero como Jesús ya había muerto y había resucitado, había el rumor que había resucitado, Pedro dijo, no, pues se me hace que todo eso es puro cuento, mejor me voy a pescar, regreso a lo mismo. ¿De qué nos habla eso de que regresa a pescar Pedro? No, nos habla precisamente eso, de que muchos discípulos cuando no ven cosas, no ven evidencias, no ven ahí lo que ellos quieren ver, pues mejor dicen, no, mejor me regreso donde estaba, mejor me regreso otra vez al mundo, uno es lo peor, al mundo, ¿no? O uno es decir, bueno, me voy a ir a la pasividad, a la mediocridad, o al lugar donde estaba, donde esto, no tienes que regresar. Si ya entraste a un propósito, si ya entraste a una línea, ya entraste a un discipulado, ahora camina en eso, confía en el siervo, que el Señor lo va a usar, que el Señor lo va a bendecir, que el Señor le va a dar la palabra, la revelación, lo que sea, para que tú sigas adelante y nunca pienses en regresar atrás, nunca pienses en regresar a lo mismo que eras antes, nunca jamás, al contrario, siempre hacia adelante y avanzar para la gloria de Dios. Bueno, espero que esa enseñanza les sea de bendición. Hay que ver si nos identificamos con este hombre Felipe o con este hombre Simón, o más bien conocido como Pedro o Cefas. ¿Con qué te identificas? Ten cuidado. Si es así, si hay algunos puntos que tú digas, hijo, es que sí me parezco mucho a Pedro, pues dice, Señor, cámbiame, transfórmame, porque yo no puedo seguir así, no puedo estar así. Bueno, entonces ahora la tarea, quiero que me hagan dos personajes que se parecieron a Pedro o actuaron como Pedro, o tuvieron esa identidad de Pedro y de Felipe, dos personajes. Así es de que tienen tarea y háganla y preséntenmela, mándenmela ahí por WhatsApp, también por Facebook, ahí estamos también por Instagram, estamos también ahí por Twitter. Escríbanos ahí, escríbanos también aparte, independientemente de las tareas, escríbanos, salúdenos, hola pastor, ¿cómo está? Una bendición, algo hermanos, o sea, no se queden mudos. Yo personalmente contesto todos esas redes, ¿verdad? Yo personalmente le estoy contestando más el WhatsApp, ahí va a aparecer
los QR de cada una de esas aplicaciones que tenemos y manténganse en contacto con nosotros, mis queridos. No se distancian, al contrario, acérquense más. Así es de que, pues, sin más que decir, les envío un cordial saludo. Cuídense mucho y muchas bendiciones para ustedes y para toda la familia. Bendiciones, mis amados. Bye, bye.